Bien, vamos con la segunda parte, que es un poquito más fácil, ¿ya? Esta primera pregunta es un ángulo central, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un ángulo central, ¿sí o no? Entonces significa que 3x a qué es igual? A 72. Muy bien. 3x igual a 72. ¿Ese 3 qué pasa? Chicos, pasa a dividirse, ¿no? Dime, ¿cuánto es 72 entre 3? Respuesta, vamos. 24, muy bien. Nada más. Si se hace un poquito difícil, sobre todo lo de sexto grado, pueden sacar su celular para la calculadora. ¿Ya? Bien, voy a la siguiente. Ya, siguiente, chicos. ¿Es un ángulo central también, sí o no? El ángulo central. Fíjate la pantalla, Frank. Profe, lo movieron. ¿Quién movió? Cuidado. Ay, Milena. Ya, tranquila, ya. Bien, ángulo central. ¿Qué igualamos? 64 igual a cuánto? Chicos, ¿igual a cuánto? ¿Qué dice ahí? X al cuadrado, ¿sí o no? Al ojo, ¿cuánto vale X? Ya sabes que el cuadrado de la derecha pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? ¿Cuánto es? 8. 8 grados. 8 por 8 me da 64, ¿no? Respuesta. Siguiente. Ángulo central también. Vamos. ¿Tu ecuación cómo sería? 2x más 5 igual a cuánto? ¡Ey, vamos! ¿Igual a cuánto? 45. Muy bien. ¿Qué hago con el 5 de la izquierda? Lo mando a restar. Menos 5 grados. ¿Cuánto es esa resta? Vamos, vamos. ¿Cuánto es la resta? 40. Muy bien. Y finalmente el 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es la mitad de 40? 20, ¿no? Esa nota que vas a sacar hoy día. 20. Y se acabó. F8. Vamos al siguiente. Ajá, aquí mira. Ey, ey, fíjate acá. Este ángulo sigue siendo central, ¿sí o no? No. Ya no, ¿sí o no? Ya no es un ángulo central. ¿Qué procede? Primero, ¿qué colocamos? ¿El arco o el ángulo? ¿No? El arco. ¿Quién es el arco? ¿4x o 64? 64. Primero colocas el arco. Igual, y acá colocamos el ángulo. 4x. Ahí está, el ángulo. Pero adelante, ¿qué le coloco siempre? ¿Qué le coloco siempre adelante? ¡Ey, ey, vamos! Este ángulo es inscrito, ¿no? Porque no es central. Cuando es inscrito, primero coloco el arco, que vale 64. Y el ángulo, que está ahí, que es 4x, ¿qué le coloco adelante? Siempre un número 2. Siempre el 2. ¿Cuánto sale? 64 igual a cuánto. Vamos, ¿cuánto es? 2 por 4, 8. 8x, muy bien. Y ese 8 pasa a dividir. Muy bien. Igual a x. Y la respuesta es 8. 64 entre 8 sale 8 también. ¿Ya está? F8.
Acá, tú mismo eres. Quiero que me dictes tú. ¿Qué coloco primero? Bien. ¿Qué coloco primero aquí? ¿Quién es el arco? ¿X al cuadrado o 50 grados? X al cuadrado. Muy bien. Ese es el arco. Y lo igualo a 50. Pero adelante, ¿qué le coloco? Le coloco el 2. Muy bien. X al cuadrado lo dejo ahí tranquilito. Pero acá la multiplicación 2 por 50, eso es 100 grados. Y otra vez, la potencia al cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. Porque 10 por 10 me da 100. F8. Siguiente. Silencio. Acá. Este es un ángulo semi-inscrito, ¿no? Porque ese 2x que está bajito como ángulo, está una partecita adentro de la circunferencia y la otra parte afuera. Pero se utiliza la misma fórmula. Primero coloco el arco. ¿Quién es el arco? ¿2x o 80? 80 es el arco. Y esto lo igualo a 2 veces el ángulo que es 2x. ¿Cuánto es 2 por 2x? ¿Cuánto es? 4x. Y pasando a dividir, ¿cuánto es la respuesta? 20 grados. Muy bien. Bien. F8. Juan Carlos. Adelante acá. Silencio. Bien. El siguiente. ¿Quién es el arco aquí? ¿100 grados o X más 10? El arco. 100, ¿no? Primero es el arco, 100 grados. Y eso lo igualo a 2 veces el ángulo. Y el ángulo es X más 10. El 100 lo dejo ahí, ¿te parece? O puedes pasar a dividir con el 2. Lo mismo da. Voy a pasar a dividir, ¿ya? Y acá me quedó X más 10. ¿Estamos? Ese 2 que está acá con mi cursor, lo he pasado a dividir con 100. ¿Cuánto es la mitad de 100? 50. Y va quedando por acá X más 10 grados. Y obviamente pasa a restar, ¿no? 40. Bien. Sale 40 grados. Ya está. Acá, vamos. ¿Cómo sería acá? Una nueva pregunta. ¡Ey! ¿Cómo iría acá? Cuando tengas una circunferencia y una X al medio, yo te pregunto, ¿cuánto es el ángulo? Ángulo, X, 50 o 3X. ¿Quién es el ángulo ahí? X, 50 o 3X. 50, ¿no? 50 es el ángulo. Vas a colocar primero el ángulo, 50 grados. Y eso lo vas a igualar a la suma de los arcos. ¿Quiénes son?
X más 3X. Pero no solamente sumar, falta dividirlo siempre entre ¿cuánto? ¿Quién me dice? 2. ¿Bien? Recuerda, cuando tengas una circunferencia y una X al medio, el ángulo que forma, que es 50 grados en este caso, va a ser igual a la suma de los arcos. Y siempre sobre 2, esa suma. Bien, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Multiplica con 50. Y la suma de X más 3X, ¿cuántas X son? ¿Ah? 4, 4X. 2 por 50, 100 la multiplicación, igual a 4X. Y finalmente el 4 pasa a dividir. ¿Cuánto es 100 entre 4? 25, muy bien. Respuesta, 25. Bien, y F8. Acá, tú mueres, díctame. 5X, muy bien, primero es el ángulo, 5X, ¿igual a cuánto? 40 más 60 o 60 más 40, no importa el orden porque es una suma. Muy bien, la suma de los dos, pero esa suma ¿entre cuánto? Entre 2, muy bien. Esa suma sobre 2. Ahora, el 2 lo puedo dividir al final con la suma de arriba, o si tú gustas, puedes pasar a multiplicar, es lo mismo, ¿ya? Pasemos a multiplicar el 2, ¿te parece? El 2 que está dividiendo lo pasa a multiplicar. 2 por 5X. ¿Y cuánto es la suma de la derecha? 40 más 60, ¿cuánto es? 100, correcto. La multiplicación de 2 por 5, ¿cuánto es? 10X, muy bien, igual a 100 grados. Respuesta de 10. Muy bien. X igual 100 grados divide entre 10. Y la respuesta es 10. Ya está. Vamos con el check y F8. Esta. Yo te pregunto, este que te coloco en color verde. Ese circunferencia verde, ¿no? X más 10 es un ángulo, obviamente. ¿Es un ángulo interno o externo? Externo, ¿no? Cuando tengo un ángulo externo a la circunferencia, primero coloco ese ángulo. ¿A qué va a ser igual? En la pregunta anterior yo sumaba, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los ángulos, el ángulo está dentro, interno. Pero este ángulo externo ya no es suma. ¿Qué es lo contrario? La resta. Dígame, ¿qué resto? Primero, ¿quién va? ¿30 o 60? 60, ¿sí o no? Primero es el mayor menos el menor. ¿Y también entre cuánto? Bien. Correcto. En esta oportunidad, yo pasaba a multiplicar el 12, ¿no? Que se puede hacer tranquilamente. Pero esta vez lo voy a dejar ahí. X más 10, tú puedes pasar a multiplicar o dejarlo ahí. Sale lo mismo. Acá la suma, perdón, la resta, disculpa, la resta, ¿cuánto es? Arriba, 60 menos 30. 30. Y lo tengo que dividir entre 2. Vuelvo a escribir X más 10. ¿Cuánto es 30 entre 2? 15. Muy bien. Y obviamente el 10 pasa a restar. Muy bien. Respuesta es sí. O sea, cuando es interno se suma entre 2 y cuando es externo se resta sobre 2. F8. A ver, yo quiero acá que me digan la respuesta. A ver, traten de hacerlo. ¿Cuánto es la respuesta ahí?
A ver, traten de resolverlo, chicos. ¿Cuánto es la respuesta ahí? A ver. Les doy 3 minutos. Yo sé que pueden, ¿ah? 5 ya. ¿Alguien más? ¿Coincide o tiene otra respuesta? 5. Sale 5. Muy bien. A ver, díctame entonces la ecuación. ¿Quién va primero? ¿Perdón? 7x. Primero va el ángulo. ¿Igual a cuánto? 120 menos. ¿Y entre? 2. Muy bien. Una rayita aquí. Pego acá. Muy bien. Como te decía, el 2 puedes pasar a multiplicar o dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. 7x. ¿La resta cuánto es? 70. Muy bien. Y ese 70 tengo que dividirlo entre 2. Repito el 7x acá. ¿Y 70 entre 2 cuánto es? ¿Correcto? 30 y 35. Y por último, vas a dividir 35 entre 7. Respuesta, lo que me dijeron, ¿no? Respuesta es 5 grados. F8. ¿Ya está? Vamos a las preguntas anteriores. Nos quedamos. Hicimos también. A ver, ¿cómo sería aquí? A ver, quiero que me digas, ¿cuánto es el ángulo? Ángulo 16. No, no hay ningún 16 ahí. Vamos. No, el ángulo, el X es un arco. El 130 también es un arco. ¿Pero cuánto es? A ver, ¿cuánto mide ese ángulo? Profesor, ¿qué ángulo? No lo veo. Acá está. 90, muy bien. Ese cajoncito que he colocado en morado ahí, vale 90 grados. ¿Ya? Entonces, primero coloco el ángulo, 90, ¿correcto? ¿Igual a cuánto? Como está dentro, ¿sumamos o restamos? Sumamos. ¿Qué sumamos? X más 130, muy bien. Pero entre 2. Muy bien. En este caso, el 2 lo voy a pasar a multiplicar. ¿Estamos? Voy a pasar a multiplicar el 2 a 90, obviamente. 90. Y acá coloco X más 30, ¿no? Normal. ¿Cuánto es 2 por 90? 180, muy bien. Igual a X más 30. Y obviamente que paso a restar 180 menos 30. Respuesta 150. Muy bien por acá. X. F8. ¿Listo? A ver, este de acá lo voy a dejar para el último. Ya. Ese de acá. Silencio. La pregunta es calcular la medida del ángulo AB. Ey. Te pide calcular la medida del arco, porque es una curvita arriba, del arco AB. Pero ahora, quiero que me digas. A ver. Será, mira, voy a colocar por colores, ¿ah? De A hasta B. ¿Se refiere a esta línea morada o esta línea anaranjada?
¿A cuál se refiere? Calcular AB del punto A al punto B. ¿Se refiere al color morado, el camino más largo, o el color anaranjado, el camino más chiquito? ¿Por qué? El morado, ¿pero por qué? ¿Cuánto es el mayor ángulo? El morado, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale el morado? Ahí está por dato. 200, ¿sí o no? Te dice que el mayor ángulo, o el mayor arco, porque es un ángulo central, la medida del mayor ángulo es 200 grados. Ahí te coloca, mira, voy a colocarlo en morado. La medida del mayor ángulo A o B es 200, o sea, el camino más largo. O sea que el morado vale 200. El morado vale 200. Entonces quiere decir que el anaranjado es lo que te piden calcular, el X. ¿Y qué hago con ambos? 200 con X, ¿qué debo hacer? ¿Debo qué cosa? Multiplicar, dividir, sumar, restar. ¿Sumarse o no? Debo sumar los dos. Y al sumar esos dos, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Ah? 360, ¿no? Porque es toda la vuelta. Por lo tanto, el 200 pasa a restar y tú me dices la respuesta. 160. 160, muy bien. Bien. O sea, la clave era la parte morada, ¿no? La medida del mayor ángulo es 200, o sea, el camino más largo. Lo que te pedían era el camino más corto. Silencio. A ver, este de acá. Mira, lo voy a hacer en dos partes, ¿ah? Presta atención. Primero voy a hacer este de acá. Silencio. Vamos a ponerle acá una Y. ¿Quién me dice cuánto vale Y? ¿Cuánto vale esa Y? ¿Cuánto es? No, no adivinen. Solamente esa partecita, la Y, ese arco chiquitito. ¿Cuánto es? Ahí está en la pantalla. 116, pues. Porque es un ángulo central, ¿sí o no? Está al medio, 116. Entonces, el ángulo equivale al arco Y. Ya está. Ahora voy con la segunda parte, porque me piden el X, ¿sí o no? Colocar en azul. Voy a dibujar el 2X. Ahí está el 2X. Y por dato, esto vale 116. Entonces, esto es un ángulo inscrito, ¿sí o no? No es central. ¿Y qué hacía? Primero colocabas el arco. ¿Quién es el arco aquí? 116. 116. Y esto lo igualo al ángulo que tengo que es 2X. Pero este 2X multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué va quedando? Que 116 es igual a 4X. Muy bien, 4X. Y si pasas a dividir el 4X, ¿cuánto sale? ¿Perdón? 29. Ajá, muy bien, 29. Y F8.
Bien, vamos con los últimos. Este lo por después. Este de acá. Vamos a hacer también por dos partes, ¿ya? Voy a empezar por el 2x. Mira, voy a dibujar solamente el 2x, nada más. El 110 todavía no. Así. Acá está 2x. Y yo quiero que tú me digas, ¿cuánto mide el arco? Este arco que voy a colocar en color morado. ¡Ey, ey! Atención. Todo esto de acá. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? Al ojo. ¿No? No, el 110 todavía no. Olvídate de 110. Solamente me concentro con el 2x nada más. Y el ángulo de 2x, ¿cuánto mide su arco? Siempre es el doble. No, el doble. ¿Perdón? 4x. Vamos. El arco siempre es el doble del ángulo. Es la fórmula, ¿no? Que el z era igual a 2y. Doble del ángulo. 2x a 4x. Si era 3x, el doble es 6x. ¿Bien? Ahora voy por la segunda parte. Voy a colocarle otra circunferencia. Esto acá. Ya trabajé con el 2x, ahora voy a trabajar con el 110. Acá está 110. Ojo, si el ángulo es 110, quiero que me digas, por favor, cuánto es su arco. Ya todo esto de acá. ¿Perdón? 220, ¿no? Porque es el doble. Igual que 2x, el doble 4x, el doble de 110 es 220. Un poquito más grande, que se note bien. Ahí está. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Porque en la circunferencia, en la pregunta, mira, voy a colocar por colores también para que entiendas. Ahí está. Este 4x morado, ese 4x morado es esto de acá. ¿Sí o no? El morado de 4x, es todo eso de ahí. Y el color rojo, profesor, el color rojo sería todo esto de acá. Ahí está. Entonces el morado con el rojo, ¿qué forma? ¿Una vuelta o no? Por lo tanto, ¿qué debo hacer con 4x y 220? Sumar. Muy bien, tienes que sumar. 4x más 220, la suma me tiene que dar ¿cuánto? 360, ¿no? Que es toda la vuelta completa. Muy bien. 220 lo mando a restar. ¿Cuánto es? 140. Al pasar a restar 220 me sale 140. Y finalmente, si paso a dividir ese 4, ¿cuánto me queda? 35. Ajá, muy bien, 35. Y F8. A ver, este de acá, después. Este de acá. ¿Hay 15 o no hay 15? A ver. Bien. Acá. Te piden calcular X. Profesor, ¿el X dónde está? Vamos a colocarle, ¿ya? Ahí faltaron colocar el X. A ver, déjame ver. Sí, acá voy a colocar. Acá. Ahí está. Esa X. Bien. Con eso terminamos. ¿Qué hacemos ahí? Vamos. Ideas.
Fácil sería si supiera cuánto mide el ángulo T, ¿sí o no? Si supiera ese ángulo T, los tres ángulos igual a 180 y se acabó el ejercicio. Pero no me dan. ¿Qué haría entonces? ¿Mm? A ver, una ayuda. Voy a trazar, atención. Mejor dicho, voy a unir el punto O con el punto T. ¿Bien? Silencio. Yo te pregunto, el punto T no es cualquier punto, ¿ah? Este punto T tiene un nombre. Se le llama punto de tangencia, porque justamente esa recta es una recta tangente, ¿ya? Inclusive te dice ahí, ¿no? Ahí está arriba, mira. Está arriba, te lo dice todavía. T es un punto de tangencia. Y O el centro. Entonces, escucha, Fran, al unir el punto de tangencia T con el punto O, que es el centro de la circunferencia, el ángulo que forma, escucha, fíjate bien, que voy a colocar en color rojo que se note bien. Acá, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es ese ángulo puntito rojo? 90, correcto, ¿no? Porque dibuja como un cajoncito ahí. Ese ángulo rojo siempre, siempre va a ser 90 grados. Siempre. ¿Estamos? Entonces, quiero que tú me digas, por favor, si eso vale 90 grados, ¿cuánto mide este puntito? ¡Ey, ey! Shh. Voy a colocar en negro. Ese puntito negro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, por favor? ¿Quién me dice? ¿Perdón? ¿No escuché? No. Mira, inclusive te lo voy a graficar al costado, ¿ya? Para que lo puedas visualizar mejor, mira. Esto es 90, que tú me has dicho, ¿no? 90 grados. Aquí por dato es 24. Te coloco grande ahí, mira. Mi pregunta es, ¿cuánto tiene que medir este puntito negro? ¿Qué me dice? Arriba es 90, 24. No, no necesito 14. Vamos, vamos. 90, 24. Perdón, por ahí escuché. 66. Muy bien. Profesor, no entiendo por qué. Porque en un triángulo la suma de los tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar siempre? 180. Si yo voy 20 más 24, me da 114. Para llegar a 180 me falta 66 grados. Bien, correcto. Y ahora, quiero que me digas tú. Voy a colocar en color verde, fosforescente, que se note bien. Estas dos líneas deben ser iguales, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy colocando que son iguales? ¿Quién me dice? Porque AO con OT deben ser iguales. ¿Por qué? Ambos segmentos, ¿qué son? Para la circunferencia. ¿Ah? Vamos, vamos, vamos. Esas líneas verdes tienen un nombre especial en la circunferencia. ¿Quién me dice? Radio. Muy bien. Son radios o no. Y como son radios, tienen que ser necesariamente iguales. Voy a dibujarlo al costadito para que se note bien. Ahí está. Y acá con otro color, ¿ya?
a ponerle azul. Por acá, color. Ya está. Silencio, silencio. Por dato, yo sé que esto vale X, ¿no? Y acá, esto me dijiste que vale 66 grados. Muy bien. Ese triángulo que acabo de graficar, ¿qué tipo de triángulo es? Como tengo dos líneas verdes, o sea, tengo dos lados iguales, el triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Según sus lados. Triángulo I. ¡Ey! Triángulo I. ¿Ah? Isósceles. Y si es un triángulo isósceles, significa que esa X que está ahí no es el único lugar, sino que también acá es X. Finalmente, ese 66 grados que es un ángulo interno o externo. Obviamente que externo, ¿eso no? Y si es un ángulo externo, ¿a qué debo igualarlo? El ángulo externo 66 es igual ¿a quién? A la suma de quién? De los ángulos internos. X más X. Por lo tanto, 66 grados es igual a 2X. Y pasando a dividir, ¿cuánto es la respuesta? 33. Y se acabó. F8. Bien.